El acto de comunicación, entendido como intercambio simbólico, va a tener dos elementos iniciales. Obviamente, este le vamos a llamar emisor y receptor. El emisor es alguien que quiere decir algo. Ese es el concepto básico de la comunicación. La comunicación humana siempre es intencional. Si ustedes relacionan el emisor con lo leído en el texto, que dice que justamente el objetivo de la evolución de la mente es persuadir a los demás. Y nuestro cerebro ha evolucionado justamente para interactuar socialmente. Por lo tanto, siempre la comunicación es intencional, busca algo. Nadie se comunica con alguien sin un propósito. Bien, entonces el emisor es alguien que quiere decir algo a alguien. Y este alguien a quien quiere decirse algo es justamente el receptor. Lo que yo tengo en mi mente, mis ideas, mis representaciones mentales, es lo que justamente constituye el mensaje. El mensaje es lo que está dentro de mi mente, lo que yo quiero decir. Es justamente este mensaje lo pongo como si estuviera flotando en el aire. ¿Cuál es la característica de las ideas, de las representaciones mentales? Ustedes pueden saber lo que yo pienso en este momento. ¿Okay? Yo puedo saber lo que usted piensa en este momento. Las ideas son intangibles, incoloras, inodoras. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Si se dan cuenta. ¿Cómo mis ideas las paso a otra mente? Justamente ahí surge la invención de esa tecnología llamada símbolo. Es justamente por eso que en el primer curso de procesos, en las primeras lecturas, hablamos mucho de la evolución del cerebro. El ser humano en un punto de la historia tenía que comunicarse con otros, pero la mente, mis ideas no viajan a la de la otra y no se ven. Entonces, para eso, si esta idea no la puedo tocar, oler, palpar, transportar, ¿qué hago? Se inventó el símbolo. En otras palabras, esta idea la encapsulamos, así como se engarrafa el gas. El gas es inodoro, incoloro, intangible, el gas. Entonces agarramos y lo engarrafamos el gas en una garrafa. Esta garrafa es justamente el código, el signo, símbolo. ¿Ok? Entonces, el código, signo, símbolo contiene el mensaje, contiene la idea. Ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, la palabra causa. ¿Qué le surge en su mente? Causa. Nada. Dog. Perro. Cow es lo mismo. Nada más que en chino. Entonces, el código contiene la idea, contiene el mensaje. Por lo tanto, si no sabemos el código, no surge, no sale el mensaje. Mosh. Mosh. Cat. Bueno, lo mismo. Si no se conoce el código, no pueden obtener
la imagen, la idea, el mensaje. De la misma manera que si ustedes abren un periódico, digamos en ruso, en cirílico, en los alfabetos rusos o en el alfabeto de los chinos, o el japonés o el coreano, no se entiende porque desconocen el código. Muy bien, entonces, por una parte está el emisor, por una parte está el receptor. El tercer elemento es el mensaje, mi idea, mi representación mental. Y el cuarto elemento es el signo, el símbolo, eso que contiene, que puede ser, por ejemplo, la palabra gato, creo que así es, el chino gato, algo así. ¿Okay? Puede ser que esté equivocado, pero son símbolos, signos que contienen este mismo mensaje. Muy bien, entonces, ahora bien, tenemos 4 elementos. ¿Cómo transportamos mi mensaje de mi mente a la mente de la otra persona? Con el código lo que hacemos es mi idea hacerla visible, palpable. Ahora se escucha gato, ustedes la escuchan. Gato, ustedes la ven, se lo escribo. Entonces, ¿cómo transporto de aquí a allá? Bueno, para eso justamente se inventó el medio de comunicación. Un medio de comunicación es todo soporte material, o sea, toda cosa que suena material que transporta un mensaje. Puede ser un papel, puede ser un libro, puede ser una pared, puede ser cualquier cosa. Todo lo que transporta mensaje es un medio de comunicación. Esta pizarra es un medio de comunicación porque está transportando mensajes. Entonces, es a través de un medio de comunicación que mi mensaje llega a la mente del receptor. Entonces, el objetivo es que mi mensaje llegue aquí, a la mente de esta otra persona. Entonces, estos son los elementos más importantes del acto de comunicación, entendido como intercambio simbólico. Si ustedes logran entender especialmente la separación entre el mensaje y el código, el signo, símbolo, que a veces se lo mezcla en muchas teorías y muchas explicaciones que ustedes van a ver en los libros, la cosa resulta más clara. Entonces, los 5 elementos serían emisor, receptor, mi mensaje, lo que quiero decir, cómo materializo, encapsulo ese mensaje, porque de alguna manera lo tengo que hacer visible, palpable, y cómo lo transporto hacia el receptor a través del medio de comunicación que sería el quinto elemento.